Hola colegas, bienvenidos al módulo 3 del curso Diversidad en las noticias y en las salas de redacción. Mi nombre es Marco Avilés y los voy a guiar a lo largo de esta clase. En este video vamos a hablar de cómo enriquecemos nuestra cobertura. Hablaremos un poco de objetividad, imparcialidad, subjetividad, autocrítica, de una manera indirecta, ¿no? Cómo reportar sobre comunidades y pueblos marginados, marginalizados, sin remarginalizarlos más, ¿no? Y tocaremos también de manera eh, eh, tangencial este mito de hay que darles voz a quienes no la tienen, y trataremos de confrontarlo, sugerir la confrontación con eh, una actividad que es más bien contraria, ¿no? Que es, en lugar de darles voz, pues podemos darles el micrófono, ¿no? Vamos a ver qué significa esto, y para hacerlo vamos a trasladarnos a mi ciudad, Lima, en el año, a inicios del año 2019, que es el verano en Lima, en la costa. Son veranos muy, muy calurosos, y si no olvidamos, Lima es un desierto, ¿no? Y es muy, muy, muy pesado el verano en general, sobre todo cuando uno tiene acceso fácil a fuentes de agua, a la playa, piscinas, etcétera, ¿no? En este verano en particular hubo una crisis en una parte de la ciudad. Muchas personas, muchas familias se quedaron sin agua, y en otra parte de la ciudad, que es lo que nos va a mostrar este reportaje del cual les voy a hablar, muchas personas pues empezaron a instalar piscinas en la calle para poder refrescarse, ¿no? Entonces tenemos una parte de la ciudad sufriendo de falta de agua, y otra parte de la ciudad donde las personas, como hay al margen de este problema, pues usan el agua, según este reportaje de televisión, para desperdiciarla, ¿no? El reportaje mostró muchas calles de este sector de Lima, el Callao, eh, donde las personas habían pues instalado estas estructuras, invadiendo la calle, en fin, ¿no? Y el reportaje generó bastante polémica, sobre todo en redes sociales, donde muchas personas empezaron a discutir sobre este tema, sobre eh, no solo si las personas tenían derecho a invadir la calle, a instalar piscinas y a desperdiciar el agua, sino también a que quienes tienen derecho a usar el agua para refrescarse, ¿no? Porque, ¿no? Y acá les planteo esta pregunta, un momento para poder reflexionar sobre ella, ¿no? Si las familias pobres desperdician el agua cuando usan piscinas en la vía pública, ¿podemos decir lo mismo de las personas de clases medias y altas? ¿No? Es decir, personas que tienen mayores privilegios, ¿no? Una casa con gran espacio. Es probable que puedan, y además recursos, es probable que puedan instalar una piscina y no necesariamente invadir la calle, ¿no? Para poder construirla, ¿no? Entonces yo hice un pequeño trabajo muy rápido visitando algunas páginas de oferta de departamentos, de casas, ¿no? De ventas, ¿no? De casas, para ver un poco cómo era el tema de las piscinas en ellas, ¿no? Y claro, hay una gran abundancia de casas y departamentos, condominios que tienen piscinas propias, privadas. Sin embargo, el reportaje, que era sobre el desperdicio de agua, solo estaba concentrada en el desperdicio, entre comillas, de agua de los sectores populares. Entonces, ¿qué cosa estaba pasando? ¿Por qué no las personas que hicieron este reportaje no cubrieron también este otro lado de la historia, ¿no? La polémica en redes sociales iba un poco hacia esa complejidad de la realidad, ¿no? Y lo que me parece sumamente interesante y educativo es que Pamela Costa, una de las conductoras del programa, periodista, una periodista a quien admiro mucho, y además es experta en café. Después de la polémica, ella reflexionó en público, en Twitter, sobre lo que había aprendido de esta experiencia. Digamos, lo que habíamos aprendido todos, ¿no? Entonces ella decía: la semana pasada en Buenos Días Perú, que es el programa, emitimos esta nota que ha causado mucha controversia. Y la verdad es que el tema de las piscinas del Callao
es uno de esos que me genera conflictos, ¿no? El Callao es este sector donde las personas sacaron las piscinas, montaron las piscinas inflables, ¿no? Y ella, Pamela, comparte el tweet del programa, ¿no? Y el tweet que anunciaba el reportaje decía: mientras en San Juan del Lurigancho los vecinos no tienen agua, en el Callao la desperdician en piscinas inflables. La municipalidad maneja información de unas 800 piscinas callejeras en todo el distrito. Vea el reportaje completo aquí, ¿no? Muy bien. Entonces Pamela empieza a argumentar, ¿no? Ella dice: esperé a leer, escuchar y conversar con personas antes de opinar sobre el asunto y trataré de hacerlo punto por punto. Mientras en San Juan de Lurigancho claman por el agua, en el Callao la desperdician. Pero si la usan para refrescarse en este insoportable verano, ¿la están desperdiciando? ¿Por qué no pensar que quienes usan piscinas privadas también la desperdician? Está hablando de las familias con mayores recursos que tienen piscinas privadas en sus propiedades, ¿no? Con tanto calor, un chapuzón no cae mal. Muy bien. Sobre las piscinas en las calles, ¿no? Ella dice: son focos infecciosos, el agua no circula, no tiene estos químicos para mantenerla libre de microbios, pero es algo que puede pasar y pasa en cualquier piscina. El control debe ser estricto y las piscinas sucias deben cerrarse, así sean en el Jirón Loreto, que es una zona popular, o el Club Regatas, que es un club privado, ¿no? Ella sigue argumentando: no se puede bloquear el tránsito colocando piscinas en medio de las pistas, por supuesto, ¿no? El hecho de que yo saque una piscina a la vía pública puede causar dificultad para la circulación de otras personas, vehículos de emergencia, etcétera, ¿no? Y en esto no estoy de acuerdo. No es igual una pichanga, como decimos en el Perú, un partido de fútbol en la calle. No es igual una pichanga de fin de semana en la que se pone un par de piedras unas horas que una estructura que se queda permanentemente instalada mañana, tarde y noche. No obstante, y esto es importante, este es un quiebre, ¿no? No obstante, lo que estas piscinas demuestran es que no hay espacios, o los que hay son insuficientes para atender la alta demanda. La llamada de atención en este caso es a la misma autoridad, con una mano prohibiendo y con la otra adecuando. Muy bien, entonces, claro, no es que las personas están montando piscinas en las calles porque se les ocurrió incumplir todas las normas, porque son salvajes, porque están locas, sino es que hay problemas de fondo, ¿no? Como la falta de espacios, por supuesto, ¿no? Lima es una ciudad con muy pocas áreas verdes. Los accesos a las playas cada vez son más difíciles por la privatización de las áreas públicas, ¿no? Uno va a playas que antes eran públicas y ahora están ocupadas por restaurantes, hay estacionamientos de vehículos en las playas, o sea, cada vez es más difícil para las personas poder acceder a espacios públicos en el verano para refrescarse. Y es probable, como dice ella, que esta actitud de las personas en esta zona de la ciudad tenga que ver con eso, ¿no? En ese sentido, ella encontró una propuesta, ¿no?, que planteó una persona en Twitter también. Roberto Bustamante decía: ¿y si los municipios promueven piscinas desmontables y saludables para combatir el calor, en vez de perseguir a vecinos que se las agencian sea como sea, ¿no? Entonces Pamela decía eso, que le parecía factible habilitar espacios temporales para que estas piscinas inflables estén instaladas con todas las de la ley, seguridad y salubridad, una especie de feria de las piscinas. Pues a mí me parece sumamente importante y aleccionadora la reflexión de Pamela, y además el acto de hacer esta como autocrítica abierta, ¿no? Nos invitó a todas las personas que habíamos seguido el tema a reflexionar con ella y aprender. Por supuesto, lo ideal hubiera sido que esta reflexión alrededor de la complejidad del tema ocurra antes de hacer el reportaje, porque el reportaje lamentablemente responsabilizaba y acusaba a las personas de estar desperdiciando el agua, ¿no? En esa dimensión muy simple en esa dimensión muy simple las acusaba, ¿no? Estas personas no son conscientes y están desperdiciando el agua, ¿no? Entonces, por eso digo que es
hubiera sido importante que esta reflexión ocurriera antes. Lamentablemente en el periodismo estamos siempre contra el tiempo, sobre todo en televisión en diarios donde estamos pues, perseguidos por la urgencia, ¿no? Yo quisiera como compartir algunas conclusiones generales sobre esto, ¿no? En todo caso, lo que yo aprendí de esta historia, y es que como periodistas, obviamente tenemos mucho poder, ¿no? Y para nosotros resulta muy fácil responsabilizar a quienes no tienen poder y, nos resulta fácil como quitar la responsabilidad de quienes realmente tienen el poder, ¿no? En esta historia, quienes tienen el poder son las personas, las autoridades, ¿no? Es más fácil responsabilizar a las personas individuales que están sacando sus piscinas, ¿no? Porque se mueren de calor, que a los sistemas, ¿no? Y en este caso, es la ciudad como un sistema que no les da a las personas espacios y áreas, a las personas pobres, espacios y áreas públicas para que puedan recrearse y refrescarse, ¿no? Y finalmente, esto creo que tiene que ver un poco con lo que Pamela estaba haciendo al final de su reflexión, es que no hay que perder de vista que una historia puntual puede ser el síntoma de un problema estructural, ¿no? Personas sacando sus piscinas puede ser como resultado de una ciudad que no les da otras opciones. Entonces, yo quisiera enseguida que podamos nosotros individualmente reflexionar sobre todas estas interpretaciones fáciles que suelen estar muy a la mano, ¿no? Y en el caso particular que está relacionado con el clasismo, ¿no? Con la responsabilización de las personas pobres sobre problemas de los que no tienen necesariamente responsabilidad, ¿no? De problemas estructurales, ¿no? Es importante que desconfiemos de esas interpretaciones que suelen ser muy fáciles, ¿no? Gente en la calle bañándose en una piscina inflable, irresponsable, ¿no? La gente es pobre es irresponsable, es sucia, es impuntual. Hay que desconfiar de esas interpretaciones fáciles y buscar nuevos ángulos en las historias, ¿no? Eso que Pamela hace en su reflexión, ¿no? El historiador Michel Rolf Trouillot tiene un libro maravilloso que se llama Silenciando el pasado, que lo recomiendo mucho, ¿no? Y él en el libro dice que los seres humanos participamos en la historia en varias dimensiones, ¿no? A la vez como actores, ¿no? Hacemos la historia, pero a la vez como personas que narran la historia, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros entrevistamos a una persona, ¿no? Que les demos la posibilidad, la oportunidad de que ellas mismas reflexionen sobre las cosas que han hecho, ¿no? O en otras palabras, no les pidamos a las personas que nos cuenten sus historias para luego nosotros interpretarlas, sino podemos pedirles a las mismas personas que nos han compartido sus historias que ellas también interpreten por qué hacen lo que hacen, ¿no? Eso es algo que en lo particular en mi propio ejercicio he empezado a reflexionar mucho, ¿no? ¿Mm? Tenemos muchas veces esta tendencia, periodistas, a interpretar las cosas que las personas mismas podrían hacer, ¿no? Un par de recomendaciones finales a partir de lo que hemos visto ahora, ¿no? Cuando reportes una historia que impactará a una comunidad, trabaja para incluir para incluir a personas de diferentes identidades sociales, de género, étnico-raciales, ¿no? Hay que procurar que nuestras fuentes cubran la mayor cantidad posible de identidades, ideologías, puntos de vista, ¿no? Y esto, en lo que tiene que ver con fuentes especializadas, nos debería llevar a cuestionarnos si todo el tiempo estamos recurriendo a fuentes especializadas de la misma zona geográfica de la ciudad, de la misma clase social, de la misma universidad, del mismo circuito, ¿no? Porque muchas veces esas fuentes si recurrimos siempre a ellas, pues nos van a llevar siempre a las mismas conclusiones, ¿no? Y no nos van a ayudar a nosotros a enriquecer y a salir de nuestra zona de confort o de nuestro bosque de sesgos, ¿no? Y eso es importante, y también considerar que esta como
este enriquecimiento de nuestra agenda de fuentes es muy difícil o imposible de hacer cuando estamos en un deadline, cuando estamos cerrando un artículo o un reportaje, ¿no? Esta búsqueda de nuevas fuentes tiene que ser en otro momento, porque cuando estamos cerrando un artículo, cuando estamos en el deadline, tenemos poco margen de maniobra. Y lo que tendemos por lo general a simplemente intentar reterminar la historia, el reportaje, ¿no? La búsqueda de fuentes tiene que ocurrir en otro momento. Muy bien. Esto ha sido todo por este módulo. Les agradezco muchísimo por haberse unido. Les recuerdo también que no dejen de consultar los materiales adicionales, las lecturas, los videos, y nos vemos en el siguiente módulo. Que tengan una buena semana. Hasta pronto.